Dios los bendiga, amados hermanos. Estamos aquí de nuevo continuando con el tema de la venida de nuestro Señor Jesucristo, un tema tan importante para todos nosotros en este tiempo que estamos viviendo. Y más cuando estamos observando todo lo que pasa a nuestro alrededor, lo cual nos va indicando que estamos muy cerca a que la venida de nuestro Señor Jesús ocurra. Esa tan hermosa promesa que tenemos todos los que le hemos aceptado como nuestro Salvador personal. Voy a invitarles a que abran sus Biblias en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, y vamos a estar leyendo ahí unos versículos. Pero antes que empecemos a leerlo, vamos también a hacer una oración. Esta oración, como cada que empezamos cada tema bíblico, es para pedir que nuestro Dios nos lleve a través de su palabra. Amén. Y de esa manera lleguemos y podamos estar seguros que vamos a encontrar siempre toda verdad y toda justicia conforme Él nos lo ha prometido. Así que vamos orando en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia y te bendecimos con todo nuestro corazón. Tú eres Dios, el único Dios verdadero, y que nos has amado y nos has enviado tu palabra. Nos has enviado tu Hijo para que a través de Él alcancemos salvación y vida eterna. Padre eterno, ahora vamos a ir a tu palabra. Queremos saber más de todos estos misterios que tú estás revelando y te pedimos que en el nombre de Jesús seas tú quien nos lleva a través de tu palabra para que los podamos entender y comprender y aplicar a nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús todos decimos amén y amén. Bien, decía hace unos instantes y todos estos días que hemos estado hablando de estos temas, que no hay un tema más importante en lo que estamos viviendo en estos días. Después de todo lo que estamos viendo a través de esta pandemia y de lo que estamos escuchando, que se empieza a aplicar en medio de ese lento retorno a nuestras actividades, aunque algunas iglesias apenas están regresando y otras están planeando apenas, en medio de ciertas reglas y de ciertas pues condiciones que se le están presentando a los pastores para que abran sus iglesias. Nosotros definitivamente reconocemos que para ti, para mí, es bien importante conocer el tiempo que estamos viviendo. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Leíamos desde el principio de estos temas, cuando hablamos de la venida del Señor Jesús, es de que Él prometió que volvería por nosotros y que nos llevaría con Él para que donde Él está o esté, también nosotros estemos. Pero Él nos dijo, miren que no sean engañados. Y cuando volvemos a las Escrituras, ya hemos ido por varias de ellas, hemos visto algunas parábolas, hemos visto también algunos otros pasajes bíblicos de Pablo en sus epístolas, donde todo ello nos va mostrando la forma en que han de ocurrir las cosas. Y también Pablo, nos dijo que no seamos engañados, nos recomendó mucho y escribió bastantes datos que nos informan detalles para que no seamos engañados. Ahora vamos a ir a Pedro, segunda de Pedro y el capítulo 3, y vamos a seguir conectando este hermoso y complicado, ¿cómo le llaman las piezas que vamos poniendo juntas? Es un rompecabezas bíblico y vamos a ponerlo juntos con otros versículos bíblicos. Dijimos que empezamos a entrar también a las profecías y para allá vamos a ir. Pero paso a paso, para que no nos confundamos. En segunda de Pedro, el capítulo 3, es una de las partes que leí en este tema pasado, que lleva la secuencia de la venida de nuestro Señor Jesús. Y ahora vamos a leer de nuevo en donde va a continuar en lo que Él nos está explicando acerca de ese día que ocurrirá. En el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, como según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahí vemos que Él nos describe cómo ha de ocurrir ese día del advenimiento, es decir, de la venida de nuestro Señor Jesús. El día en que nosotros vamos a reunirnos con Él, según Pablo escribió en su carta a los creyentes, les dijo, el día de nuestra reunión con Él definitivamente está totalmente unida y no puede estar separada de la venida, del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que de nuevo Él nos está enseñando esto, que nos abre el panorama bíblico, el panorama que se estará viviendo en el tiempo en que del que estamos hablando, cuando Él menciona primeramente en los primeros versículos que dice: amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en las dos cartas, les despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Dice, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Él se está refiriendo a Mateo 24, que es una de las partes donde Él les dio señales de su venida y del fin del siglo. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y ahí volvemos a llegar a la palabra de los engaños. Siempre cada uno de ellos llegaron a lo primordial del asunto, es mira que nadie te engañe. Cuidado, no seas engañado. Alerta, escudriña las escrituras, las profecías, la palabra de los apóstoles, la palabra del Señor Jesús, y compara, es decir, pon todo en orden y vas a estar seguro con el conocimiento que estás recibiendo acerca de la palabra del Señor, para que no seas engañado y te pierdas de la salvación que el Señor nos da. Diciendo, dice el versículo 4, y diciendo, o sea, estas personas que van a venir, van a engañar de esta manera, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, ¿dónde está la promesa de que el Señor vendría? Y luego dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Para ellos no hay un cambio, para ellos Jesús no existe, para ellos Jesús nunca va a volver, y por eso es que van a decir, ¿dónde está la famosa venida de Jesucristo? Y debemos de poner esto también dentro de las cosas que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nos demos cuenta que lo que la sociedad y la gente que rodea a este mundo con sus enseñanzas y con sus influencias de poder y autoridad, van a estar diciendo que eso de Jesús no es así, que nunca vendrían. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, y les dice, vean que las cosas no han cambiado desde el principio de la creación. Y luego en el versículo 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y que por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y él ahí se está refiriendo al diluvio, que todos los que hemos leído la Biblia recordaremos que llegó un tiempo cuando Dios, viendo la maldad que había subido a lo máximo de la tolerancia de nuestro Dios, entonces Dios dijo, me arrepiento de haber creado al hombre,
y decidió en ese momento terminar con toda criatura. Dice, raeré de la faz de la tierra, dice, todo ser viviente. Y es cuando vino ese diluvio en el cual, pues cuando leemos, vemos que toda la humanidad fue aniquilada por parte de Dios. Mató a todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, bueno, a excepción de los peces. Pero, porque este diluvio vino y por medio del agua destruyó al mundo de aquel entonces. Dice el versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Luego dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, o sea, la palabra de Dios, la palabra profética. Dice, están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, ahora en este tiempo cuando Dios ha decidido destruir esta humanidad pecaminosa, ahora no va a ser por medio del agua como lo hizo en aquel tiempo, ahora va a ser por medio de fuego. Y esto va a ocurrir cuando el Señor, por medio del juicio que trae, así como en aquel tiempo Dios determinó por medio de juicio raerlos de la faz de la tierra. Raerlos quiere decir hacerlos perecer y borrarlos de la existencia. Ahora el Señor va a hacerlo por medio de fuego. Así que no sé qué será más terrible, si morir ahogados o morir quemados. Algunos dirán que es más terrible morir quemados. Tal vez yo pienso de la misma manera. Pero ahora va a ser por fuego, y eso es la palabra declarada por Dios de la forma que va a destruir todo el mundo lleno de pecado y de maldad que existe ahora. Y Él da tiempo para que se arrepientan, porque ahí veíamos que hay una separación entre la gente mala, la gente que no quiere a Dios en su corazón ni sus mandamientos, los cuales no son gravosos. Busca lo mejor para ti, busca que seas una persona llena de amor, llena de bondad, y que hagas lo bueno siempre para que seas bendecido. Pero la gente, por alguna razón, no quiere aceptar eso. Quiere andar en sus maldades, quiere andar en sus pecados, quiere andar haciendo lo que causa mal no solo a ellos, pero a la humanidad entera. Entonces Dios ha declarado y ha decidido en su juicio raer este tipo de personas. Pero da tiempo para que el que de verdad quiere tener una vida eterna llena de las bondades y misericordias de Dios, donde no va a haber más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Y ese tipo de personas se les da la oportunidad para que vengan a Cristo Jesús y se salven. Así como en aquel tiempo, Dios dio un tiempo para que el que creyera en su palabra entrara en el arca, o escuchara a Noé y viniera y se salvara dentro de esa arca. Ahora Dios está dando un tiempo para que los que quieren una vida llena de bondades y de la misericordia de Dios y eterna, vengan a Cristo Jesús. Él es ahora nuestra salvación. Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Y este es Jesús, su Hijo amado, a quien Él envió en propiciación por nuestros pecados, nuestras maldades. Y si tú aceptas a Jesús, estás entrando a la salvación. Como aquellos hombres, dice que solamente 8 se salvaron, es decir, Noé, su esposa y su familia. Solamente 8 personas se salvaron. Ahora, esa oportunidad de salvarse en Cristo Jesús está dada para que todo el que cree en Jesús sea una persona que esté alcanzando la salvación. Por eso dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, y ahí está donde comenzamos a leer. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, es decir, con toda la humanidad,
Y también para los cristianos, amén, porque hay muchos cristianos que no están realmente llenos de la presencia de Dios. No están viviendo en santidad, no están listos para esa venida. Recuerda que en esta ocasión pasada leíamos de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes nos habla de que 5 eran prudentes y 5 imprudentes. 5 estaban listas, siempre velando para estar listas en el momento en que el Señor viniera por ellas. Las otras 5 no estaban listas. Y la parábola, la historia de esta parábola nos muestra que cuando el Señor vino no estaban listas y se quedaron. Cuando el Señor viene, se lleva las 5 que están listas, y las personas que no están listas, ahí están aquellos, refiriéndonos a aquellos cristianos que conocen la palabra, pero que no están viviendo en santidad y que tienen pecado en su vida. Son las personas que se quedan. Por eso dice, es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan en el arrepentimiento, dice Pedro. Está paciente el Señor esperando, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En el versículo 10 lo vuelve a declarar. Y allá también lo dice, estén velando, veléis para que no sean sorprendidos cuando el Señor venga. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Así que nosotros debemos estar velando y atentos a nuestro alrededor, viviendo en santidad y viviendo también en observación de todo lo que suceda a tu alrededor, porque eso es lo que completa en ti el estar velando y siempre atento a lo que sucede a tu alrededor, para que puedas no solamente tú estar listo, pero también alertar a los que están a tu alrededor. Piensa no solamente en ti, pero tu familia, las amistades que tienes, las gentes que te rodean, tus hermanos en Cristo, y bueno, todo lo que está a tu alrededor está siendo alertado para que no nos quedemos fuera. Bien, en esta historia de Pedro, él nos está alertando de una manera que termina su carta de esta manera, donde dice, por lo cual, oh amados hermanos, estando en espera de estas cosas, es decir, de la venida de Cristo y de ese fuego que va a venir a destruir a los adversarios, a los incrédulos, ese fuego con el cual él está describiendo que vendrá el día del Señor, el día del juicio, ya no va a ser agua, ahora es por medio de fuego. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Luego el versículo 15 dice, y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que, oh amados, sabiendo de antemano esto, guárdense, no sea que sean arrastrados por el error de los inicuos y caigan de vuestra firmeza. Y mire, yo quiero detenerme ahí porque, pues, para mí es importante volver a ser notorio esto que leemos. Termina diciendo otra vez acerca de que nos cuidemos de las falsas doctrinas, de los errores que otros han introducido a la iglesia, y donde a través de esas enseñanzas que no están basadas en la Escritura, las tuercen. Y aquí hasta se nos menciona, algunos dice, nos menciona primero a Pablo, dice, en las cuales ya hemos visto nosotros, la primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, y casi en todas sus epístolas nos habla de la venida de nuestro Señor Jesús y de nuestra reunión con Él. Dice, hay algunas cosas difíciles a veces de entender entre todo lo que se escribe. Dice, en las cuales algunos indoctos e inconstantes tuercen. Y no solamente tuercen esa parte, pero como también otras partes de las Escrituras, dice, y esto es para su perdición.
Y bueno, quiero decirte que si alguien tuerce las Escrituras, lo desvía de la salvación. Cualquier cambio en las Escrituras que no sea la verdad va en error. Y eso algunos piensan que no tienen ninguna razón de preocuparse. Porque he oído decir a algunos, no importa si crees de esta manera o de la otra, de todas maneras, mientras que tengas a Cristo en tu corazón te salvas. Si estás creyendo de esta forma o de la otra, y sabe que yo veo en las Escrituras que se vuelve más serio de lo que a veces muchos piensan cuando cuando al leer te das cuenta que ellos mismos son exigentes en que en nada sea cambiada la palabra del Señor. Puedo ver, por ejemplo, en las Escrituras, algunos de esos que torcieron las Escrituras son, por ejemplo, Himeneo y Fileto y Alejandro, un tal Alejandro que se menciona en las Escrituras, hermanos que se congregaban entre ellos, hermanos con ellos, que les habían enseñado algo diferente y torcían las Escrituras, aún también respecto a la venida del Señor Jesucristo. Y si gusta lo leemos para que no quede como ¿qué sería lo que enseñaron? Nos vamos a Timoteo, voy a invitarlo a que leamos a Timoteo. Vamos a leer en el primer capítulo y vamos a leer en el versículo 20 para que veamos que si oímos algunas versiones fuera de la palabra del Señor entre los predicadores que conocemos o la gente que conocemos en nuestras iglesias que está enseñando algo diferente a la Biblia, tenga cuidado porque estos son a los que se está refiriendo aquí Pedro. En este caso Pedro, ¿verdad? Que acabamos de leer, que nos hace estar alertas acerca de ellos. Dice 1 Timoteo, versículo 20. Voy a leer desde el versículo 18 para entenderlo mejor. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a blasfemar. Y él se está refiriendo, aquí en este caso ahora es el apóstol Pablo, escribe a Timoteo, y se está refiriendo a dos personas que ahora los empezamos a conocer cuando vemos que estas dos personas que eran entre ellos andaban hablando algo diferente en cuanto a la fe. Aquí en este caso no nos dice qué, pero dice que estos naufragaron tocante a la fe, a lo que Pablo le está encargando a Timoteo, en lo cual se afirme. Y naufragaron, es decir, si cambian algo de la palabra del Señor respecto a la fe, el cómo creer en Jesucristo y por qué creer y las cosas que se establecieron por medio de nuestro Señor Jesucristo, si las cambia alguien, es naufragar, alejarse de la verdadera fe, y entonces hay condenación. En este caso, mira hasta el punto en que llega el apóstol Pablo a declarar, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. Se entiende que hay una autoridad de parte de Dios otorgada, en este caso a los apóstoles, o a algunos hermanos, ¿verdad?, que tienen autoridad de parte de Dios, para que en este caso no solamente sean reprendidas ciertas personas o puestas bajo disciplina, pero en este caso vemos que Pablo hasta los entrega a Satanás. Entregarlos a Satanás es un acto deliberado de parte del apóstol para personas que califican para ser castigadas de tal manera o reprendidas de tal forma, para que pues sean, dice, para que aprendan a no blasfemar. En este caso, una lección bien difícil y bien dura, porque son entregados a Satanás. ¿Y qué puedes esperar cuando alguien es entregado a Satanás? Así que se nos hace más claras las Escrituras cuando ahora lees en la segunda carta a Timoteo,
porque le envió la primera carta Pablo a Timoteo, y en la segunda carta ahora le menciona a otra persona, bajo las mismas circunstancias de desviarse de la fe y enseñar algo diferente. Y ahora es en el capítulo 2, la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, y ahora es en el versículo 17, pero de nuevo voy a leerles unos versículos atrás para que podamos entender a qué se está refiriendo Pablo cuando le escribió esto a Timoteo. Le dice el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita las profanas, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ahora menciona, pues en la primera carta mencionó a Himeneo y a Alejandro, ahora menciona a Himeneo y ahora es Fileto. Dice que se desviaron de la verdad. Y aquí viene el punto interesante donde se nos hace más claro cómo es que se desviaron de la verdad. Dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Vea, cuando piensas más profundo acerca de lo que aquí el apóstol Pablo está hablando, vas a entender que cuando alguien habla acerca de la resurrección de los muertos, que es una de las doctrinas básicas que se enseñan, basados en las Escrituras, Pablo en sus epístolas también nos enseña que acerca de la resurrección de los muertos, todo está establecido en un orden perfecto de parte de Dios. No todos resucitan en un momento y en cualquier instante. Hay un orden de la resurrección de los muertos, y esa está en la primera carta a los Corintios, en donde capítulo 15 él les habla de que todos los muertos van a resucitar, tanto buenos como malos, pero cada uno en su debido orden. Y aunque ahorita no voy a entrar en el punto, pero estas personas, Himeneo y Fileto, y en este caso Alejandro, cuando también lo mencioné en la primera carta, torcían las cosas y enseñaban diferente. Y cuando hablaban de la resurrección, estas personas estaban enseñando que la resurrección ya se efectuó, es decir, que ya había ocurrido, lo cual obviamente era un error, y es un error porque Pablo los está reprendiendo. Pero cuando ves tú hasta dónde repercuten esas mentiras o esas falsedades, el que estés equivocado en algo, la resurrección de los muertos, una de ellas está muy relacionada directamente con los cristianos, porque los muertos en Cristo no van a resucitar en cualquier momento. Cuando el Señor venga por su iglesia, recordará que ahí es donde se reúnen los muertos en Cristo, son resucitados primero, y luego los que están vivos son transformados y llevados a la presencia del Señor cuando Él venga. Esta enseñanza debe ser bien clara y profunda, y además también firme, porque la resurrección de los muertos en Cristo es la primera resurrección, y esta no ocurre sino hasta que el Señor viene por ellos. Entonces está claro que no pueden resucitar en cualquier momento, pero no pueden decirse que los muertos ya habían resucitado si la iglesia todavía no está junto con Él. Y así que ya era claro para ellos que no había podido ocurrir todavía la resurrección, porque ellos todavía estaban ahí. Y Pablo estaba reprendiéndolo diciendo, estos andan confundiendo a mucha gente, a muchos hermanos, y esta mentira está carcomiendo más y más la fe de muchos, y la compara con la gangrena. La gangrena en el cuerpo del ser humano, cuando le da en alguna parte de su cuerpo, recordará que se pone y se empieza a poner negra la parte en donde llega a enfermarse de gangrena aquella persona. Y empieza a avanzar la gangrena. Es incurable en muchos casos. Llega a ser tan así la necesidad de parar aquello para evitar que la persona muera, de que pronto entrar en acción y amputar aquel miembro, tal vez el dedo, tal vez de la mano completa, o el pie completo, y empiezan a tener que
entrar drásticamente en acción, arrancando, si es posible, cortando toda la pierna en muchos casos. Todo con tal de ¿qué? De salvarle la vida a la persona. La gangrena es algo que aquí el apóstol Pablo usa como ejemplo de cuando alguien enseña algo que no está apegado a las escrituras. Así que yo no puedo enseñarte que Jesús viene antes o que viene después o ay, crean lo que crean, porque la escritura nos dice que Pablo reprendió a tales personas, que si no estás enseñando lo correcto es porque no lo sabes. Y si no lo sabes, mejor no digas nada. De hecho, la escritura dice que los que nos hacemos maestros, dice la escritura, no se hagan maestros muchos de vosotros, dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Así que es verdad, si alguien se quiere hacer maestro, piénsela primero, porque si no tienes de parte de Dios la autoridad o la autorización, vas a estar enseñando cosas que no están apegadas a la Biblia o que no estás seguro en la Biblia. Mejor ve dando pasos con mucha cautela, no sea que caigas en la condenación de Himeneo y Fileto o Alejandro, que trastornaron la fe de muchos, los confundieron y los llevaron a la perdición. Toda persona que es guiada por otra persona que está torcida en la verdad, se los lleva a la perdición. De hecho, aquí también otra vez Pablo los vuelve a reprender. Y les dice, apártense de personas como tales. Entonces dice, estos se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, dice Pablo. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice, bueno, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que le dice, apártate de tales personas, porque estas personas te van a llevar más y más a la impiedad. Es para nosotros pues bien importante que vayamos poniendo bien claro cómo deben de ser las cosas, para que primero no seas engañado tú ni tampoco otros. También para que conozcas la verdad exacta bíblica de lo que Dios ha establecido en su palabra, y eso sea lo que prediques y enseñes. Y para que usted y yo estemos seguros en nuestra salvación, no torcidos ni infiltrados o contaminados, engangrenados, vamos a llamarlo así, como dijo Pablo, con mentira, la cual te lleva a la perdición. Y eso es tan así de ponerte alerta de que, oye, entonces es bien tremendo poder reconocer que para poder ser salvos tiene que estar todo en perfecto orden en tu conocimiento, en tu palabra, en tu esperanza, en tu conocimiento, en tu fe, en tu sanidad, en tu salvación, en todo, para que puedas decir, estoy listo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24, quiero que entremos en esa porción de la Escritura donde vamos a conectarnos de nuevo a las palabras de nuestro Señor Jesús, en donde Él nos habla de algo que nos hace todavía poner más piezas de ese rompecabezas y que nos hace estar seguro de cómo van a ser los eventos de los últimos tiempos antes de que nuestro Señor Jesucristo venga. Y los llevo en Mateo 24 porque recuerde, ellos les pidieron señales. Y aunque leímos un poquito ya en los temas, ya como 3-4 temas atrás, tenemos que volver a ellos porque ahora se nos conecta con profecía. Y recuerda que les dije que yo también los voy a llevar en ciertas partes de la profecía para que lo vayamos viendo bien claro todo el panorama bíblico. Y eso te haga ver en orden la palabra de Dios y no estés engañado. Estés seguro de lo que se enseña y de lo que va a ocurrir en estos días. De esa manera también vamos a poder mirar a nuestro alrededor e identificar qué es lo que está ocurriendo para que no seas engañado. Bien, vamos a Mateo 24 y dice el versículo 3, sus discípulos ya estando sentados, dice,
con él. Le dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se asusten o no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esas son señales que les dio el Señor a sus discípulos. Recuerden que está sentado con él y les está enseñando todo lo que habría de estar viniendo acerca de su venida. Pero vemos que ya hemos oído nosotros de guerras, ya ha habido guerras, ha venido cosas terribles, han pasado y hemos visto que también se ha levantado nación contra nación y reino contra reino. Ya estamos muy acostumbrados casi a oír todo esto, que está a punto de haber una guerra y bueno, lo oímos. Dice, habrá pestes, yo creo que también eso podemos verlo porque estamos precisamente atravesando por una de ellas, este COVID-19, este coronavirus que está atacando a todo el mundo y que a través de esto está sucediendo algo que debemos de considerar muy importante porque está trayendo cambios que no habíamos visto antes sucediendo en todo el mundo, pero está la señal. Esta es una de las señales también que el Señor Jesús habló con sus discípulos como una palabra profética. Dice, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. De verdad que ya ha habido mucho de esto y también seguirá habiendo. De hecho, algunos están diciendo que con esto que acaba de pasar va a haber más hambre en algunos lugares de las que ya había. Se habla de África, que es uno de los países que están sufriendo de índices de hambre de una manera terrible, entre otros, pero se está hablando de que van a venir todavía más hambre acerca de lo que estamos viendo. Terremotos en diferentes lugares. Precisamente cada vez estamos oyendo entre las noticias que están sucediendo, de repente también un terremoto, ¿verdad? De tanto. Y a veces ya la gente no le pone tanta atención cuando no son tan fuertes, pero de verdad está habiendo terremotos. Pero el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Porque debe de quedar claro para nosotros que lo que estamos viendo ahora es solamente principios de dolores. El Señor más adelante lo compara como la mujer con dolores de parto, en la cual es una mujer que está a punto de aliviarse. Sabemos, todos los que entendemos de esta situación, que estamos casados, especialmente las mujeres, saben que cuando empiezan a darle los dolores, es después de que está embarazada, es que va acercándose el día de su alumbramiento. Y bueno, se dice que empiezan a darle los dolores un poco más fuertes cada 5 minutos, ¿verdad? Más fuerte y más fuerte, pero se van haciendo más frecuentes y van aumentando en dolor. Y lo compara el Señor, dice, así como esto es esta situación, cuando vean que eso empieza a pasar, pues en otras palabras, agarrémonos porque las cosas van a ir de mal en peor. ¿Por qué? Dice el versículo 9, ahí es donde, atención amados hermanos, debemos estar bien preparados. Dice, entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Y sí, estoy leyendo correctamente, ¿no? Algunos se asustan, ¿nos matarán? Dice, sí, los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El odio hacia el cristianismo ha crecido más y más en nuestros tiempos.
Yo creo que esto no debe sorprendernos porque estamos viéndolo cada día y precisamente ahora que estamos pasando por esta pandemia, estamos oyendo que para que regresemos a volver a nuestros servicios regulares ya no va a ser igual, ya no podemos llamarle los servicios regulares de antes. Se están hablando de muchos requisitos que se están poniendo para que las iglesias observen y por ley van a tener que estar llevándolos a cabo como condición para poder llevar a cabo nuestros servicios. Pero a causa de que algunos pastores están diciendo, no, yo no voy a aceptar tales reglamentos que se aparten de la palabra de Dios, está empezando a venir ciertas situaciones donde nos están poniendo o nos estamos poniendo bajo pues el lente de toda la sociedad del mundo que nos rodea. Y empezamos a ser aborrecidos por causa de la gente, por sus ideas que tengan, que por la enfermedad, que por no tener cuidado de no enfermarse y bueno, por X. Pero hermanos, ese es un versículo que te debe de llamar la atención y que no debe sorprenderte porque estamos a punto de entrar más y más en esto que el Señor nos advirtió. Recuerda como el dolor que va en aumento en la mujer que está de parto. Dice, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. En este versículo 10 también puede sorprender a la gran mayoría de los cristianos porque dice, ¿cómo es posible que bajo esas circunstancias muchos van a tropezar? Bajo ese tiempo, en ese momento. Dice, y se entregarán unos a otros. Cuando estamos hablando de ser atribulados y de que van a matarnos por causa de su nombre, muchos se van a estar entregando unos a otros y más adelante vamos a ver por qué va a pasar esto. Porque el mismo Señor Jesús nos lo explica. No sé si alcanza a llegar en esta parte, pero quiero decirte que es un momento que va a ir en aumento dentro del mismo cristianismo, donde vamos a ser, yo creo que probados todavía aún más de lo que estamos siendo probados, porque dices que vamos a tropezar muchos, más bien van a tropezar muchos, y muchos a otros se van a entregar. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, muchos ya no van a querer continuar siendo cristianos. Muchos van a decir, yo hasta aquí llego bajo estas circunstancias. Y van a claudicar, es más, van a terminar ahí su vida de cristianismo. Qué triste que muchos hayan tenido años de cristiano y que bajo esas circunstancias se rindan en los últimos momentos cuando estamos a punto de recibir el galardón que tanto anhelamos. Yo te exhorto, hermano, a que nunca te rindas, que aunque las cosas se pongan difíciles, y quiero advertirles esto, estamos hablando que estamos entrando precisamente en el tiempo que está aquí describiéndose, en donde se van a poner las cosas más y más difíciles. Y yo los estoy alertando porque esto es seguro que viene. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amados, hermanos por el Señor, amados hermanos en Cristo, amados hermanos en Maranata, creo que ahora sí puedo decirles que de esto nosotros ya habíamos hablado antes, ¿verdad? Así como lo dijo el Pablo, de esto no tienen necesidad que les escriba, sino que ustedes ya saben perfectamente. Nosotros podemos recordar que en nuestros estudios bíblicos en Maranata habíamos hablado de este momento difícil y comparamos algunos detalles que proféticamente nos describe las Escrituras, que de verdad es tiempo de estar firmes y no claudicar, porque nuestra corona está cerca, aunque quizás haya necesidad de dar nuestra vida. ¿Recordarán que hablábamos de eso? También hablábamos de cómo identificar el tiempo en que estamos viviendo para saber dónde y en qué momento estará ocurriendo esto. Yo los exhorto a que recuerden la palabra y se esfuercen y sean valientes para que estemos firmes en cualquier momento.
Dice, mas el que perseverare o persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo veía que a causa de esta pandemia y a causa de que nos pues evitaron que estuviéramos reuniéndonos en nuestras iglesias, pareciera que la predicación, que de por sí ya estaba bien, bastante pues llevada a todas partes del mundo, predicada por todas partes, ahora con esto, por medio de la internet y por medio de todos los medios de comunicación, estábamos predicando, yo creo que más que antes en todas partes, y llegábamos a todas partes del mundo. Por eso cuando veo este versículo me da alegría de ver cómo la palabra del Señor se va cumpliendo, y la vemos cumplirse versículo tras versículo. Cuando dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Esto ya se está llevando a cabo, y no va a haber gente que pueda decir, yo nunca oí de Jesucristo, nunca supe de ese evangelio de salvación, yo nunca me enteré, porque, ¿sabe? Yo creo que a toda la gente se le ha hablado, y por los medios difusivos de comunicación se ha hablado de una forma y otra, y tantos predicadores, y de todo se habla de Cristo Jesús, que te ofrece su amor, su sacrificio y su salvación para que alcances la vida eterna. Así que para que este testimonio sea dado a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué el fin? Recuerda lo que leíamos en Pedro. ¿Qué dice Pedro? Porque la gente estará como en los días del diluvio, comiendo y bebiendo y dándose en casamiento. Bueno, allá no lo dice Pedro, pero dice, la gente estará como si nada está pasando, pero entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y mire, yo voy a continuar aquí con Mateo, porque nuestro Señor Jesús le habló esto, y Mateo lo escribió tan perfecta y claramente, que hace exactamente la misma versión que Pedro nos escribe, que Pablo nos escribe, que las profecías nos describen también, y voy a leerlo para que vean una pieza clave que nos conecta a nuestro Señor Jesucristo, el cual nos va a hacer comprender más. Pero vamos a leer del versículo 15, donde dice, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, está entre paréntesis, como diciendo, acuérdense, el que está leyendo, entienda, use discernimiento o sabiduría, es decir, eche mano de lo que has aprendido a leer la Biblia. Pero el Señor Jesús está diciendo, miren, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Y aquí quiero conectarnos otra vez en ese hermoso rompecabezas con otras dos palabras que ahora nos llevan en dirección a la profecía y a lo que en este caso Mateo escribió, aunque son palabras de nuestro Señor Jesús, acerca de las palabras de Jesús que nos hablan del profeta Daniel. Y son dos palabras, tres palabras claves que vamos a ahora usar para ir a la profecía. Pero recuerden, lo estamos leyendo, dice, por tanto, versículo 15, Mateo 24, 15, dice, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y esa es una señal. En nuestro tiempo vamos a tener que
volver nuestra mirada para poner atención, y cuando veamos en el lugar santo a la abominación desoladora, atención, ahí hay una clave para nosotros, una señal de que nos estamos acercando al momento de la gran tribulación. Porque hay tribulación, y siempre ha habido alguna forma de tribulación para los creyentes, pero cuando hablamos de la gran tribulación, también Daniel nos habló de ello, y vamos a dejarlo para el siguiente tema, pero ahí son las piezas de la palabra clave que nos van a conectar ahora en otra dirección en las profecías, para que entendamos más detalles qué va a ocurrir cuando estas cosas se pongan más difíciles. Pero dice, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y ni la habrá después. Dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero quiero que te quedes y no te pierdas el próximo, no es capítulo, pero la continuación de esto, porque vamos a entrar en profecías de Daniel. Daniel habló de esta abominación desoladora puesta en el lugar santo, y dice aquí el Señor Jesús, por tanto, yo les estoy hablando, dice Jesús, que va a venir gran tribulación, y algunos de ustedes les echarán mano, y algunos de ustedes los matarán. Y cuando vean esto ocurriendo, dice, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y aún dice, ay de las que estén encintas y de las que estén criando, es decir, de las mujeres que tengan niños chiquitos, ay de ustedes, porque será un momento terrible. Dice, porque serán días terribles de gran tribulación. Dice, porque habrá entonces gran tribulación como no la ha habido nunca sobre la faz de la tierra. Y eso es como para alertarte, ¿verdad? Como para, oh, ¿esto viene? ¿Esto es lo que está a punto de ocurrir? Sí, cuando aparezca este anticristo, esta abominación desoladora, esto está a punto de ocurrir. Por eso yo te llamo la atención, amada hermana, hermano, pon atención. Y es que estamos con lo que está pasando, a punto de ocurrir esto. Pero si tú quieres estar a salvo, métete a la presencia del Señor y está bajo las alas de la protección de nuestro Dios. Vamos a ser perseguidos y vamos a ser algunos de nosotros muertos, pero recuerda, la redención viene pronto. Y ese es, aunque es difícil entenderlo, pero es también hermoso la esperanza que tenemos porque está próxima, muy próxima a ocurrir. Voy a darle lugar a mi esposa para que nos lleve a través de el comentario que nos hace siempre al final de este tema, y luego ya nos despedimos para en la siguiente ocasión podamos seguir con este maravilloso tema de la palabra del Señor que nos habla de su venida. Bueno, me da mucho gusto una vez más poderles saludar y decirles, esto es solo de valientes. La palabra del Señor dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Hay una alabanza que me gusta mucho que dice, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás quedó. La cruz delante, el mundo atrás quedó. La cruz delante, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Bueno, vemos que
las cosas van caminando y como van caminando se va mirando como que ya va apretando un poquito el zapato, diría mi padre, pero no podemos decir hasta aquí llegué. Ya hemos caminado bastante para poder decir, sabes que no más. Si no, hay que seguir adelante. Hemos decidido seguir a Cristo. Hemos decidido decir, Señor, no importa qué, yo te seguiré. No importa lo que venga, yo te voy a seguir. No importa lo que suceda, yo te voy a seguir. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo, ¿qué me va a poder apartar de tu amor? Lo hemos dicho muchas veces, aún hasta lo hemos podido cantar, pero hoy, parece que hoy ya ha llegado la verdad. Ahora sí vamos a tener que decirle al Señor, pues Señor, aquí está. Parece rumores que he escuchado que dicen, los adultos van a poder ir a la iglesia, los niños no. Van a poder asistir a la iglesia, pero de tal forma. Van a poder asistir a la iglesia, pero de tal manera. He estado escuchando varios pastores que dicen, no, a mí no me van a cerrar mi iglesia, no, yo no me voy a sujetar a esto, yo no me voy a sujetar al otro. Simplemente lo único que el diablo está haciendo, dándonos estocadas a los cristianos para ver quiénes son los que quieren empezar como a los caballitos, ¿no? ¿Quién quiere empezar a relinchar para decir, mira, ven, no que son muy mansitos, mira, ven, ahí está? Me recordaba en la historia cuando aquellos cristianos los pusieron hasta en la entrada principal, que los pusieron de antorchas. ¿Qué hicieron ellos? Les acusaron de un gran incendio. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Nada. Simplemente querían algo, un pretexto. No lo encontraron, pero ellos le dieron el pretexto. Mis hermanos, seamos sabios en el Señor. Seamos sabios en lo que hagamos. Seamos sabios en lo que hablemos. No le demos el lugar que el diablo quiere que le demos, para que ellos tengan algo en contra de nosotros. Dice la palabra, seamos astutos como la serpiente, pero sabios como la paloma, mansos como la paloma. Que el Señor sea el que hable por nosotros, que el Señor sea el que pelee la batalla. ¿Y nosotros qué batalla vamos a hacer? ¿Nosotros qué batalla vamos a dar? No la vamos a dar dice la palabra, no es con ejército, no es con armas, sino con su Santo Espíritu. No vamos a luchar con ninguna arma, sino vamos a luchar con rodillas. Vamos a luchar con ayuno y oración. Es como vamos a luchar. Es como el pueblo del Señor siempre ha salido triunfante. Es como el pueblo del Señor siempre ha salido adelante. Y esta ocasión no será la excepción. Nosotros sigamos adelante orando, ayunando y leyendo la palabra, porque es como nosotros vamos a salir adelante y vamos a salir triunfando, y es como vamos a poder lograr lo que el Señor quiere para nosotros. Y es como vamos a salir nosotros triunfando en el Señor. Mis hermanos, no desmayemos, sigamos adelante, no dejemos que estos rumores que se oyen aquí, se oyen acá, qué va a pasar, qué no va a pasar, qué es desierto esto, qué es desierto lo otro, atristezca nuestro corazón. Al contrario, digámosle al Señor, Señor, he decidido servirte, he decidido seguir adelante, aquí estoy, no voy a parar, no voy a dejar que esto me entristezca, al contrario, me alegra más, porque irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Así que, mis hermanos, no nos olvidemos que estaremos aquí una vez más el jueves a las 7 de la noche, y una vez más el próximo domingo estaremos a la 1 de la tarde alabando y glorificando al Señor, y prontamente
y por medio, con esa gran fe que siempre nos hemos caracterizado nosotros como cristianos, prontamente estaremos en nuestro templo alabando al Señor todos unidos y gozosos. Pero oremos y ayunemos y sigamos leyendo nuestra palabra y sigamos también unidos aquí estudiando la palabra del Señor todos unidos, y el Señor hará grandes maravillas. El Señor hará esos milagros y prodigios, el cual nunca de los nunca ha fallado. Entonces, mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, les amo de todo mi corazón y aquí están en mi corazón. Dios me los bendiga y les dejo con nuestro pastor. Ya solo para despedirnos y recordarles que vamos a entrar ahora a las profecías de Daniel. En este tiempo va a ser un tiempo maravilloso porque otra vez vamos a ir a las profecías de Daniel, vamos a regresar comparando con Mateo 24, ya que ahí es donde se nos refiere con Daniel, y vamos de nuevo a ir a las epístolas de los apóstoles y a Apocalipsis. Vamos a empezar a entrar ahí en esos versículos, cómo todos van a irse relacionando y perfectamente coordinando uno con otros en la maravillosa palabra de Dios. Así que no te lo pierdas. Dios te bendiga, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.